Comenzamos con síndromes neurológicos. En este caso vamos a hablar de síndrome piramidal. La vía piramidal se origina en la motoneurona superior. Esta motoneurona se encuentra en la corteza cerebral, en una zona conocida como la circunvolución prerolándica. Allí va a haber una representación motora del cuerpo y a ello se lo conoce con el nombre del homúnculo motor. En esta diapositiva vemos justamente el homúnculo motor, que es lo que nombrábamos en la diapositiva anterior. Se ve como desde la línea media del cerebro va a haber una representación de las distintas partes del cuerpo, comenzando de la parte central hacia la periferia con la pierna, el brazo, la mano, cara, boca, etc. Esta diapositiva es más clara todavía. La zona que estábamos viendo recién con la representación del cuerpo, donde estaba el homúnculo, es la zona pintada de verde. Esa sería la corteza motora. Y en la parte posterior, pintado de celeste, vemos lo que es la corteza sensitiva. En esa parte tenemos la representación también del cuerpo, pero de la parte sensitiva. Bueno, tal vez una de las características más importantes de la vía piramidal es que los axones que se originan en esta motoneurona superior se reúnen a nivel de la cápsula interna, quedando en el codo y en parte del antebrazo posterior. Cuando llegan al bulbo es donde se produce la decusación o el cruce al lado opuesto de la vía piramidal. Esto es lo que nos justifica a nosotros porque cuando hay una lesión del lado izquierdo en el cerebro, la manifestación va a ser en el cuerpo del lado derecho. Los axones descienden por la médula y hacen sinapsis en el asta anterior con la motoneurona inferior. Bueno, en esta imagen se ve claramente cómo se origina la vía piramidal y repetimos nuevamente desde la motoneurona superior el descenso de las fibras, la decusación a nivel del bulbo y la sinapsis con la motoneurona inferior en el asta anterior de la médula. De la motoneurona inferior van a salir las raíces nerviosas, se van a formar los plexos, los nervios, que van a continuar hasta hacer contacto con las fibras musculares. Hay que tener presente también el concepto de unidad motora, que va a estar formada por la motoneurona inferior, el nervio y la fibra muscular que está inerva. Justamente en esta imagen vemos un resumen desde lo que sería motoneurona superior, decusación, sinapsis con motoneurona. Justamente en esta imagen vemos un resumen de lo que sería motoneurona superior, decusación de fibras, sinapsis con motoneurona inferior en el asta anterior de la médula, la raíz nerviosa y la inervación de la fibra muscular. Ya conociendo el origen y el recorrido de la vía piramidal, es obvio suponer que esta vía puede afectarse en alguno de sus niveles, sea tanto en la corteza, en la cápsula interna, en el tronco del encéfalo o en la médula, por afecciones como pueden ser traumatismos, inflamaciones, isquemias o tumores cerebrales. Estas lesiones en la vía piramidal nos van a producir justamente el tema, un síndrome piramidal, un síndrome de motoneurona superior. Los síntomas de este síndrome los tenemos que tener presentes. Sabiendo que esto es un síndrome puramente motor, una de las características principales va a ser la hemiparesia o hemiplegia que se va a producir contrario al lado de la lesión en el cerebro. También vamos a tener afecciones a nivel de los reflejos, que van a comenzar siendo una hiporreflexia, que a medida que pasa el tiempo se va a convertir en una hiperreflexia. También vamos a tener trastornos en el tono, comenzando con una hipotonía, que a medida que pasa el tiempo se convertirá en una hipertonía o espasticidad. También vamos a encontrar reflejos patológicos, como pueden ser, por ejemplo, uno de los más importantes, que es Babinski o el Hoffman. Y es importante tener en cuenta que a medida que pase el tiempo,
va a comenzar a presentar el miembro afectado una atrofia que se va a producir por el desuso del miembro. Sistema extrapiramidal es la zona que se va a afectar cuando tengamos justamente un síndrome extrapiramidal. El sistema extrapiramidal está constituido por los núcleos profundos de la sustancia gris, llamados núcleos o ganglios basales, y sus interconexiones y vías de asociación con otras estructuras del neuroeje. Núcleos optoestriados, núcleo rojo, locus niger, cuerpo de Lewis, etc. Justamente para que tengamos un síndrome extrapiramidal tiene que haber una lesión. Esta lesión va a ser en la sustancia negra compacta, que va a producir la alteración en la liberación de dopamina. No se puede dar a cada núcleo una función concreta, pues debido a lo intrincado de sus circuitos, actúan de manera conjunta entre sí. Lo que está claro es que en conjunto intervienen en la iniciación de los movimientos, en preparar y mantener el tono postural básico, garantizan el curso normal de los movimientos voluntarios, participan en la programación y ejecución de movimientos automáticos aprendidos. La afección del sistema extrapiramidal va a dar un conjunto de síntomas que justamente van a producir, como dijimos, este síndrome extrapiramidal. Vamos a tener hipocinesias y acinesias. Vamos a tener hipertonía, que en este caso se conocerá como rigidez. Y vamos a tener también temblor en reposo, acompañado de caídas e inestabilidad. Estos síntomas que nombramos de diapositiva anterior van a colaborar para que el paciente que está padeciendo un síndrome extrapiramidal vaya acompañado de ciertas características, como por ejemplo cabeza y tronco inclinados hacia adelante, codos flexionados, antebrazos en pronación, manos y dedos en ligera flexión, facies totalmente inexpresivas, cara de máscara o cara de póker, marcha festinante o propulsiva, con pasos cortos arrastrados, sin movimiento de los brazos. El lenguaje se va a alterar y va a ser débil, monótono, hipofonía. La escritura va a ser torpe y las letras se van a ir reduciendo de tamaño a medida que avancen en la línea, micrografia. Además de estos síntomas clásicos también puede haber demencia, depresión, trastorno del sueño. Hay que tener presente que el síndrome extrapiramidal, dentro de las patologías que mejor lo representan, es el Parkinson.